Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros espirituales diarios que tenemos la oportunidad de compartir a través de la lectura bíblica al final de cada día. Esa oportunidad es para agradecerle al Señor que hemos tenido un día más, que hemos podido disfrutar de su compañía, de la esperanza y sobre todo acabar esta jornada leyendo la palabra de Dios y orando a nuestro Dios, porque hasta aquí nos ayudó
Jehová. Y esa expresión de ayuda a nivel espiritual es la que vamos a compartir como cada día en este programa de la Iglesia en Casa, Encuentros Espirituales. Seguimos en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a llegar al capítulo 7, a ver una preciosa experiencia de Jesús como maestro enseñando. ¿Sabéis? El ministerio de Jesús no siempre gozó de la popularidad positiva que hubiese sido lógica en un líder religioso espiritual como fue Jesús. Pues bien, dentro de todas esas enseñanzas que tenemos en la Biblia, hoy tenemos Jesús y la tradición de los ancianos. Marcos 7, del 1 al 13. Comenzamos recordando, se acercó a Jesús después de lo que Jesús había hecho, las sanaciones, y cómo Jesús se había prolongado en el tiempo junto a las personas. Se acercó a Jesús el grupo de fariseos con algunos letrados llegados de Jerusalén. Al leer este texto nos podemos dar cuenta que hay un seguimiento por parte del judaísmo oficial de la época sobre cuáles eran las expectativas que Jesús estaba transmitiendo al pueblo, a la gente llana, a las personas que andaban por la calle, en muchos de sus casos marginados por las propias leyes de la época. En la época se encubría la ley de Dios con una serie de leyes humanas que hacía casi inviable la felicidad en las personas que no pertenecían o a los fariseos o a los abogados de la época o a cualquier institución religiosa que acaparaba toda la atención e importancia en la época. Por eso, los fariseos, esos personajes que son la religión más extrema en la cual se podía vivir en la época, y los abogados, los que interpretaban la Biblia para ese momento concreto. Se acercan a Jesús con un planteamiento. Dice, y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con las manos sucias, es decir, no lavadas. ¿Sabéis? Conociendo un poquito la tradición judía sobre el lavamiento de las manos, no se refieren a una regla de higiene, se refieren a una regla cúltica, a una regla relacionada con la impureza, no con la limpieza. Es decir, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, es decir, a fuerza de grandes fricciones. ¿Sabéis? Lo podían hacer con agua, e incluso si agua no había, lo podían hacer con arena de la tierra. Porque lo importante que era, lo importante era el gesto, ese gesto que ahora acusan a los seguidores de Jesús que no lo están haciendo. E incluso cuando regresaban del mercado, de comprar la fruta, la verdura, el pescado, muy propio en la zona del mar de Galilea, también se tenían que lavar las manos de forma escrupulosa. Y además Jesús les dice, y hay otras cosas que han recibido para ser observarlas, lavados de copas, de las jarras, utensilios de bronce. ¿Por qué tus discípulos, le plantean a Jesús, no andan conforme a la tradición de los ancianos? Veis que en esta pequeña sección de Marcos capítulo 7 se repite 2 veces el enfrentamiento de los discípulos de Jesús con las tradiciones de la época. ¿Sabéis? Una lectura rápida de estos textos no nos ayuda mucho a entender, pero cuando profundizamos en ellos nos damos cuenta que para la religión de la época el ser humano estaba supeditado a las normas y no como Jesús pretendía, que las normas estuviesen supeditadas al concepto de humanidad, al concepto de ser humano. Por eso este diálogo se establece entre ellos y Jesús va a dar su posición.
si vuestras leyes, le va a decir, tuviesen en cuenta la definición que Dios le dio a la raza humana por creación y que Dios puso la creación en sus manos, les dio su imagen y la capacidad de gobernar la naturaleza, entenderían los fariseos y los letrados, entenderían el valor que Jesús le daba a la vida por encima de las tradiciones. Y con esto Jesús nunca dejó en evidencia la realidad de la alianza o la forma correcta de relacionarse con Dios. Después de hacer esa pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Hay una primera sección central, versículo 8. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Jesús entra directamente al enfrentamiento teológico. Finalmente, los fariseos y los abogados eran personas que tenían una cultura muy bien desarrollada y muy cimentada en la tradición de los padres. Por ejemplo, si un animal se caía a un pozo en sábado, según la tradición de los padres, se podía rescatar sin ningún problema. Pero si se caía un ser humano, como dependía de Dios, según esa tradición, si Dios lo salvaba, era porque lo deseaba. Si no, no le prestarían la ayuda. Y a esa idea equivocada del ser humano es a lo que se refiere Jesús en el texto que estamos leyendo hoy. Haciendo caso de las instrucciones de Dios para que el ser humano sea lo importante, tal y como Dios lo diseñó, os aferráis, os pegáis a la tradición de los hombres. Y también les dice, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra propia tradición. Tradición de los hombres, versículo 8, vuestra tradición, versículo 9. Si leéis atentamente en el texto, Jesús les ha llamado en el versículo 6, dice, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Me gustaría dedicar unos instantes a esta idea. El sentido del término hipócrita en la época de Jesús no tiene el significado peyorativo que tiene en la actualidad. Aunque es cierto que Jesús no lo utiliza en sentido absolutamente positivo, pero lo utiliza bajo una perspectiva. La palabra original, traducida por hipócrita, significa actor de teatro. Y aquí es donde Jesús encuentra el apoyo para la justificación de las dos secciones centrales. Es decir, les dice, en vuestra vida os pasáis la vida representando una obra de teatro que no corresponde con la realidad. Se presentaban ante los hombres como totalmente puros, totalmente santos. Ningún fariseo reconocía jamás que se había equivocado. Pero Jesús les dice, vuestra tradición os hace que actuéis de una manera en público y viváis de una manera en privado. Sabéis, Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. En muchas ocasiones los seres humanos actuamos de una manera en público y otra en privado. Pero sabéis, Dios es conocedor de todas nuestras intenciones. Y las acciones que hacemos diariamente no las mira a través de la acción, la mira a través de la intención. Por eso Jesús dice, dame hoy, hijo mío, tu corazón. El lavamiento de las manos en este contexto es de segunda categoría. Están intentando tentar a Jesús, están intentando desprestigiarlo delante de todas aquellas personas que le seguían. Porque Moisés dijo, ahora Jesús le responde cuál es la diferencia entre la tradición de los hombres
y el mensaje de Dios dado en el Sinaí. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o madre, ciertamente será desprovisto de la vida. Pero vosotros decís, una aplicación de esa ley, de la tradición de los padres. Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que te pudieras beneficiar de mi parte es corbán, ya no dejáis hacer nada por el padre o la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Dejarme antes de pasar a la oración, dejarme que podamos, pues, meditar un poquito sobre la ley del corbán. Es algo desconocido para el mundo cristiano. En la época de Jesús era muy importante, pero eso se perdió muy pronto. Cuando alguien no quería atender a su familia, cuando los hijos no querían ser responsables de sus padres, decían que todo su patrimonio, toda su riqueza, la dedicaban al templo. Y con este gesto ya no tenían obligación de cuidar a los padres. Y el término en arameo es corbán, ofrenda de dedicación al templo. Jesús le dice, cuando hacéis esto, porque no tenéis en cuenta las necesidades humanas y os paráis más en vuestras leyes, estáis deshonrando a vuestro padre, a vuestra madre, y estáis deshonrando al Dios que nos creó como raza humana, dándonos la mayor dignidad sobre cualquier otra parte de la creación. Es una historia, es un encuentro de Jesús que nos tiene que servir para volver a rescatar de forma profunda el gesto de Dios en el corazón del ser humano al crearlo. La ley fue hecha para el hombre, fue hecha como una necesidad del hombre, no el hombre, como creían los fariseos, para la ley. Por eso Jesús rescata y coge uno de los mandamientos, podían ser cualquiera de los 10, que eran desvirtuados y enseñados de forma incorrecta en la época. Por eso yo, en el día de hoy, me gustaría que rescatásemos todos la relación como raza humana, estableciendo de nuevo los diferentes niveles que Dios estableció para nuestra convivencia. Y no olvides, para Dios, la ley es un ayo, es un bastón que me lleva a Cristo. Todo lo que no sea esto desprestigia el plan de Dios en la creación, debilita al ser humano y pone en primer lugar las leyes de los hombres, que como es lógico, nunca o casi nunca dan la visión que Dios tenía para ello. Por lo tanto, delante de Dios y la intimidad del final de este día, no actúes como si fueses un actor de teatro. Actúa como alguien que, sabiendo sus debilidades y sus necesidades, se presenta delante de Dios. Yo quiero terminar con una oración. Quiero terminar con una oración para sumarme como cada día a tus inquietudes, a tus necesidades. Que podamos en la iglesia virtual, en la iglesia en casa, que podamos compartir esas oraciones que serán un resumen del día. Y no te preocupes, presentarte delante de Dios tal y como eres. Presenta el día como ha sido. Dios ya lo sabe. Dios quiere dignificar tu existencia, recibiendo en sus manos tu mente, tus oraciones y tus alabanzas. Vamos a orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos gracias por ello, Señor, y te agradecemos todos los privilegios que cada día tú nos concedes. Gracias, Señor, porque a través de este medio puedo entrar, Señor, en la casa de mis hermanos
y puedo abrir la palabra con ellos para gloria y honra tuya. Señor, me sumo a sus oraciones, a sus deseos, a sus anhelos, a sus expectativas, porque tú sabes, Señor, en cada momento lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, ponemos nuestra vida en este momento en tus manos, para que desde el punto de vista espiritual sigamos caminando contigo hasta que nos encontremos en las nubes de los cielos. Todo yo, Señor, te lo agradezco. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos. Nos vemos en el próximo programa para estudiar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y será hasta el próximo programa.